la violencia racial que se está instalando en los últimos meses nuevamente en Estados Unidos, ahora también se suma la violencia verbal de Donald Trump, porque realmente hay que hacer un seguimiento, no solamente de su opinión de que va a deportar a todos los latinos, incluidos los niños, sino muchas consideraciones que está haciendo en público en este último tiempo. Bueno, estamos con Carlos Escudé, está Jorge Castro y Jorge Creines, los tres reconocidos ampliamente. Carlos, buenas noches, gracias por venir. Al contrario, un gusto. ¿Qué le parece Donald Trump? Hoy encabezando la intención de voto de los republicanos. Bueno, a mí, digamos, como fenómeno psicosocial, no me parece extraño. En primer lugar, porque efectivamente está a ojos vistas que Estados Unidos es una sociedad tremendamente racista, y eso no debería sorprendernos. Es decir, los norteamericanos siempre lo fueron. Además, los ingleses como colonizadores de las Américas lo fueron en mucha mayor medida que los españoles, los portugueses y los franceses. Y eso está a ojos vistas en el hecho de que españoles, portugueses y en cierta medida franceses, al colonizar las Américas, produjeron una raza mestiza. Es decir, porque no le tenían asco a tener relaciones con mujeres indígenas, ¿no es cierto? Los ingleses no produjeron una raza mestiza, porque para ellos los indígenas no eran humanos. Yo creo que la mejor prueba de si, digamos, sí, un determinado grupo étnico es, a los ojos de otro grupo étnico, humano, es si están dispuestos a tener relaciones sexuales, ¿no? El sexo es la mejor, la mejor vara de la humanidad que le otorgamos a nuestro semejante. La historia nos muestra que los anglosajones no le otorgaban humanidad, ¿no es cierto?, a los indígenas, y por eso no surgió esa raza mestiza. Casi toda América Latina es mestiza, ¿no? Ahora, ¿y Donald Trump qué está representando en este momento? Bueno, representa muchas cosas. Por un lado representa ese racismo, pero por otro lado también representa el hastío de sectores de la sociedad que se han cansado de que se les imponga una enorme hipocresía social, es decir, la corrección política. La gente, digamos, debido a determinados códigos que se han impuesto de una manera que en sus consecuencias es autoritaria, aunque los medios no sean autoritarios, ¿no es cierto? La gente no puede decir lo que cree, no puede decir lo que piensa, ¿no es cierto? Bueno, de repente aparece un Donald Trump que dice todo lo que piensa, ¿no es cierto? Que no le importa. Que no le importa lo que diga la gente, ¿no? Las peores y eso genera aprobación de parte de mucha gente que está hastiado de este autoritarismo de la corrupción política. Ahora volvemos ya sobre el tema político. Jorge Castro, ¿qué opinión tiene de esta persona que puede llegar a ser presidente de Estados Unidos? Y que dice que va a deportar a todos los latinos, que va a levantar muros con México. Mire, hoy hay 17 precandidatos republicanos a la presidencia de los Estados Unidos. Hace 3 semanas que Donald Trump está a la cabeza, sí, en todas las encuestas, de estos 17 precandidatos para la presidencia norteamericana. En el caso de que Donald Trump consiga la candidatura a la presidencia, o que no la consiga, el efecto para los republicanos respecto a las elecciones del año 2016 es letal. ¿Le parece? Es letal. La razón fundamental de esto es la siguiente. Es decir, trabaja para Hillary Clinton. En los próximos 10 años, la comunidad blanca norteamericana es la primera minoría de los Estados Unidos. Esto significa que no es la mayoría del país. En las elecciones del año 2012, donde el presidente Barack Obama logró su reelección, logró en esas elecciones solo el 20% de los votos de la comunidad blanca norteamericana. El 80% de los votos del presidente Barack Obama en su reelección provinieron del otro Estados Unidos. Estados Unidos es cada vez más una sociedad mundial que se parece incluso étnicamente mucho más a Barack Obama que a Donald Trump. Por eso lo que hay que señalar es que la presencia anti-inmigratoria de la política y de la personalidad de Donald Trump adelanta la derrota del Partido Republicano en las elecciones del año 2016. Jorge Creines, ¿qué análisis hace? Bueno, yo creo que Estados Unidos, siendo la principal potencia mundial, indudablemente, sufre un profundo deterioro.
un deterioro en su política interna y un deterioro en su política internacional. En su política interna hemos visto los levantamientos en Baltimore, en Ferguson, las represiones de esa policía brava que no vacila en asesinar personas afrodescendientes, pero a veces se presenta esto solo como un dato de racismo, cuando en realidad es un dato de profundo sentido antipopular en general, porque estos crímenes de las policías surgen como producto de represión de protestas que se dan en el Estados Unidos profundo, donde hay desigualdades gigantescas entre personas que son las más ricas del mundo junto a otros que viven en casas de cartón, incluso en el centro de Nueva York. Eso desde el punto de vista interno. Y desde el punto de vista internacional, bueno, la divisa norteamericana, el famoso dólar, se está debilitando. Existe la posibilidad de que haya potencias en el mundo que se unifiquen para generar una nueva moneda de transacciones internacionales, y han tenido que reconocer recientemente su fracaso en su lucha histórica en contra de Cuba, por cambiar el régimen en Cuba, cuando ahora buscan otras tácticas. Ahora, Jorge Castro dice imposible que llegue a presidente. ¿Usted qué cree? Bueno, si encabeza las encuestas del Partido Republicano y allí rige un bipartidismo, es evidente que él tiene ese lugar en las encuestas porque hay una parte de la sociedad norteamericana que le gusta ese discurso. Ahora, quedó a la derecha del Tea Party. Sí, pero es les ganó, les tomó por asalto el partido. Es diferente. Yo estoy totalmente de acuerdo con Jorge Castro. Es decir, yo no creo que Donald Trump tenga ninguna chance de ser presidente de los Estados Unidos. En primer lugar, porque le va a resultar difícil llegar a ser candidato republicano. No es solamente por lo que dice Jorge Castro, ¿no es cierto? Efectivamente, o como dijo usted, Donald Trump en el fondo, sin darse cuenta o sin quererlo, está jugando para Hillary Clinton. Pero, es decir, si hubiera que elegir entre Donald Trump y Hillary Clinton gana y gana. Pero además, los dirigentes republicanos están conscientes de eso y la democracia norteamericana es menos democrática de lo que pensábamos. Es decir, de últimas, Donald Trump puede ir encabezando las encuestas, pero al candidato republicano lo va a elegir una convención donde los que votan son los delegados. Y entre los delegados hay personajes muy poderosos a los que se llama tradicionalmente kingmakers, es decir, hacedores de reyes. ¿No es cierto? Claro. Es decir, y los kingmakers norteamericanos no van a acabar la fosa del Partido Republicano eligiéndolo a Donald Trump. Los demás precandidatos lo odian a Donald Trump, como no odian a ninguno de sus otros competidores, y no porque esté primero en las encuestas, sino porque... En ese contexto, le pregunto a cualquiera de los tres, en ese contexto de combinación entre la violencia racial con un elemento que también veíamos en el informe, que es esta facilidad que tienen los norteamericanos para acceder a las armas, ¿no termina siendo un cóctel explosivo? Hoy usted me decía en Radio 10, Jorge, que es una sociedad muy violenta la norteamericana. Exactamente. Cada vez más violenta, ¿no? ¿Cómo se traduce eso hacia el futuro, ¿no? Este es un momento de profunda insatisfacción en los Estados Unidos. Está en relación directa al hecho de que hay una creciente desigualdad derivada precisamente de la forma de crecimiento económico basado en una revolución tecnológica que premia a los sectores más calificados y rechaza o debilita en términos de ingresos y de estatus social lo que decía a los que tienen menor nivel de calificación. El dato que hay que tomar en cuenta es que esta situación ocurre no solo entre los republicanos, también entre los demócratas. Hay una insurgencia dentro del Partido Demócrata encabezada por el senador socialista del estado de Vermont, Bernie Sanders, que está mostrando que en este momento tiene la mayoría respecto a Hillary Clinton en los estados de la costa este, New Hampshire y Vermont en primer lugar. Hay una situación de insurgencia de parte de aquellos sectores que en la década del 60 fueron la expresión de la nueva izquierda norteamericana y que ahora se han convertido en un segmento fundamental del Partido Demócrata. Ahora, respecto de la facilidad para acceder a armas que decía Mauro, es un dato que no suele mencionarse, el hecho de que Walmart, la cadena de supermercados, es la principal vendedora de armas de Estados Unidos. Hoy Walmart anunció a raíz de este episodio, este doble homicidio, que va a dejar de vender fusiles
en las góndolas de los supermercados. Es decir, va a seguir vendiendo armas, pero va a dejar de vender fusiles, que es lo que se usó acá. O sea, es de locos. Ronald Reagan fue presidente de la famosa Asociación del Rifle, que es una institución muy poderosa en los Estados Unidos que defiende justamente la libertad, el libertinaje de la venta de armas. Que acá la conocimos en el documental de Michael Moore, Bowling for Columbine, ¿no? Con Charlton Heston. Entonces como nos su han presidente. estado engañando todos estos años, el país de No, la libertad, de ninguna manera, de ninguna manera. los valores De ninguna manera, no nos han estado democráticos. engañando, digamos. Es decir, la libertad constitucional, el derecho constitucional a comprar armas es, desde cierto punto de vista, parte de la libertad. ¿Pero tiene una explicación eso? Si uno analiza un poco la historia norteamericana. Sí, vamos a comparar esa sociedad con la nuestra, tenemos que reconocer que la nuestra es más estatista, porque, digamos, le damos al Estado la prerrogativa de prohibirnos ejercer, ¿no es cierto?, el derecho ciudadano de portar armas. Es decir, digamos, esto filosóficamente es un nudo bastante difícil, ¿no? Digamos... ¿Tiene que ver con la historia, Jorge? Una especie de Estados Unidos, perdurabilidad del Far West, ¿no? Tiene todo que ver con la historia, pero veámoslo desde el punto de vista del estatismo. Negarle al ciudadano que, desde el punto de vista profundamente liberal, le ha entregado su cuota de soberanía al Estado, para que el Estado genere el orden y la paz. Negarle al ciudadano el derecho a salir a comprar un rifle, un revólver, es en realidad una acotación de los márgenes de libertad del ciudadano. Yo no estoy de acuerdo con esta filosofía, pero yo no creo que se pueda decir que los norteamericanos no nos han estado engañando, ¿no es cierto?, cuando nos han dicho que ese es el reino de la libertad, porque en el fondo la libertad de salir a comprar un rifle es parte de la libertad. Ahora, un modelo como el norteamericano, que tiene adeptos aquí en la Argentina, muchos, y que blanden en demasía el argumento de la inseguridad, tendrían que reflexionar sobre esta situación en Estados Unidos, donde todo el mundo o cualquier persona tiene un arma en una situación de un país con agudas crisis sociales. Esto es un peligro tremendo. Yo creo que hay una gran inseguridad. Yo creo que, digamos, por otra, no solamente hay una gran inseguridad, ¿no es cierto? Estados Unidos está al borde de una guerra racial. Y a eso lo demuestra... Sí, está... Bueno. Pero no digo, vuelve tanto. a las peores etapas, no quiero exagerar, ¿no es cierto? Pero efectivamente cuando vemos estos actos de violencia, donde de repente un chico blanco ametralla y masacra a un grupo de negros, y después este negro en represalia masacra a dos periodistas blancos, vemos algo así como una guerra racial en ciernes, incipiente. Ahora, de todas formas, yo creo que no hay que exagerar. Por ejemplo, se dice que Donald Trump quiere deportar a todos los latinos. Eso no es cierto. Donald Trump no quiere exportar a todos los latinos y nunca va a proponer exportar a todos los latinos. Sobre todo porque dejaría de funcionar Estados Unidos. No, pero es que lo que él propone ¿en serio? es exportar, dejarían de andar los semáforos. Lo que él propone es exportar a los latinos deportables. No a los latinos que son ciudadanos de Nueva York, que votan en Nueva York, cuyos padres votaron en Nueva York. ¿Y la vara quién la pone, Judé? ¿Quién dice quién es un deportable? La ley. Si yo soy norteamericano, ¿no es cierto?, por más, comillas, latino que sea, a mí Donald Trump no me puede exportar y no va a querer exportarme. Ahora, si yo soy un indocumentado, o si yo soy una persona que adquirió sus documentos muy recientemente, ¿no es cierto?, en circunstancias dudosas, entonces es posible que sí sea deportable para los criterios de Donald Trump. Pero quiero poner otro ejemplo de la exageración. Decimos que los norteamericanos son racistas, bueno, y decimos que el Partido Republicano es más racista que el demócrata, pero acá no tenemos a Jeb Bush, ¿no es cierto?, miembro de la dinastía Bush, que se casó con una mexicana humilde, ¿no es cierto?, que no solamente es de un grupo étnico distinto del de Jeb Bush, sino que además pertenece claramente a una clase social completamente diferente. Y en este punto, digamos, aunque Jeb Bush tiene opiniones que son muy de derecha y demasiado conservadoras para mi gusto, yo tengo que reconocer que Jeb Bush proviene de un idealismo de fondo, que fue el que le condujo a desafiar a su familia casándose con esta mujer, y al mismo tiempo la familia Bush, sin duda que no aprobó.
pero nunca lo hizo público. Jorge, Hay que sacarse el sombrero. Bueno, Trump incluso tuvo que borrar un tuit sobre la mujer mexicana, de Bush porque lo había bardeado. A ver, Jorge. La segunda enmienda de la Constitución norteamericana establece el derecho irrestricto de los ciudadanos de Estados Unidos de comprar y disponer todo tipo de armas. Tiene que ver con la forma en que se construyó Estados Unidos como nación. Estados Unidos como nación, como sistema político, no se construyó de arriba hacia abajo, sino al revés, de abajo hacia arriba. El sustento fundamental de la democracia norteamericana no está en el Estado, está en la libre disposición de los ciudadanos estadounidenses a disponer en forma irrestricta de todos los medios de defender sus libertades. El concepto fundamental de la política norteamericana es que el Estado no es un instrumento para gobernar el país, sino que es un instrumento otorgado a través de la Constitución para defenderse de su intromisión en las libertades individuales. Y ahora que estamos acá en la Argentina en un periodo presidencial, se vienen las elecciones presidenciales, como decía Jorge, los candidatos, incluso, bueno, hay varios de ellos que dicen tenemos que volver a mirar a Estados Unidos, tenemos que volver a posicionarnos con Estados Unidos, hemos perdido mucho tiempo. ¿Cree que es así, que Estados Unidos sigue siendo el gran país o está perdiendo terreno y hay que abrir hacia otras direcciones? Creo que además de perder terreno, como se está viendo en el mundo con la emergencia de China, el nuevo papel de Rusia en la arena internacional, el surgimiento de espacios como la UNASUR y demás, Estados Unidos tiene, desde el punto de vista de la ética y de las ideas políticas, una situación en la que ha perdido la ejemplaridad. Estados Unidos ha dejado de ser el ejemplo en que muchos pueblos se fijan o se miran en el espejo para ver cómo querrían que fuera su país. Esta crisis que está ocurriendo en Estados Unidos, al restarle ejemplaridad, deja a las derechas políticas sin el lugar ideal donde identificarse. Y esto es muy importante en el debate político argentino y creo que de todo el mundo. Jorge. Estados Unidos no ejerce en este momento la unipolaridad hegemónica del sistema mundial que tuvo durante 17 años a partir de la caída de la Unión Soviética en 1991. Esto sucede a partir de la crisis financiera internacional que tuvo lugar con la caída de Lehman Brothers en el año 2008. A partir de ese momento ha surgido como instrumento de gobernabilidad del sistema mundial una plataforma de decisiones donde Estados Unidos comparte las decisiones estratégicas con un grupo de países emergentes, el principal de los cuales es China. Esta es la situación actual en relación al papel de Estados Unidos en el plano internacional. Y Carlos, ¿hay que mirar a Estados Unidos? ¿Cómo se tienen que posicionar los candidatos presidenciales? No se trata de mirar ni de dejar de mirar a Estados Unidos, ¿no es cierto? Es verdad que Estados Unidos está perdiendo terreno, eso es innegable, pero al mismo tiempo me parece innegable que pelearse con Estados Unidos por deporte es algo que no tiene sentido. Lo que un país como Argentina tiene que hacer es limitar sus confrontaciones con Estados Unidos a aquellos ámbitos en los que lo que está en juego, ¿no es cierto?, es el bienestar o el malestar de nuestro pueblo. Cuando se trata de defender nuestros intereses tangibles, entonces, si es necesario pelearse con Estados Unidos, uno se pelea con Estados Unidos. Pero cuando eso no está de por medio, desafiar a los Estados Unidos políticamente en el mundo por motivos simbólicos, para sentirnos bien, para sentir que somos muy machos o para sentir que nuestro presidente está a la altura del presidente de los Estados Unidos, es absolutamente infantil. Cuando terminó la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón estaban absolutamente devastados, estaban ocupados, ¿no es cierto? Y estaban muy por debajo de nosotros. A partir de ese momento, los alemanes, los japoneses, comprendieron que no podían disputar cuestiones simbólicas con Estados Unidos, que debían seguir más o menos las indicaciones norteamericanas en todos aquellos ámbitos en los que no estuviera en juego la recuperación alemana o japonesa, y que había que ahorrar su capacidad de confrontación para aquellos ámbitos en los que lo que estaba en juego, ¿no es cierto?, era la prosperidad alemana. Lo que estaba en juego era, por consiguiente, el bienestar de los alemanes. Los gobiernos tienen que luchar por el bienestar de su pueblo. Eso es lo correcto, eso es lo que es democrático y ético. Y digamos, hacer lo que han hecho algunos líderes latinoamericanos con Estados Unidos, es decir,
convertir a Estados Unidos en una especie de monstruo al que le pegan puñetazos, ¿no es cierto?, por el placer de hacerlo y para ganar votos, convirtiendo a la política exterior en parte de la política interna, es algo terriblemente destructivo. Ahora, no hay me imagino que Jorge debe pensar lo contrario. Me interesa su punto de vista. No es cuestión de pelearse con Estados Unidos, claro, sino que cuando Estados Unidos actúa de una manera imperial, bueno, genera reacciones. Después de la implosión de la Unión Soviética y de la caída del muro de Berlín, Estados Unidos desplegó, al no tener contrapeso internacional, sus fuerzas militares por todo el mundo. Hubo 2 guerras del Golfo, hubo bombardeos en distintos lugares. Bueno, alrededor de América del Sur está funcionando la 4ª flota, hay 7 bases militares norteamericanas en Colombia, hay una base de la OTAN en las Islas Malvinas. No se trata de hacer un deporte de la crítica a los Estados Unidos, simplemente de defender las soberanías nacionales y de defender un mundo que hoy se va perfilando como un mundo multipolar y pluricéntrico, donde hay distintos centros de poder y de estructura. Vos, Jorge, mencionabas recién el caso del cambio en la política de relación con Cuba. También los Estados Unidos protagonizó, junto a otros países europeos, un cambio en la relación con Irán. ¿Cómo juega esto hacia adentro? Hacia adentro de los Estados Unidos y hacia afuera. Es muy buena la pregunta, porque se dice que Estados Unidos firmó un acuerdo con Irán. Y en realidad, en el nuevo contexto internacional, China y Rusia forzaron a Estados Unidos a firmar. El último que tomó la decisión de firmar fue Estados Unidos, porque en realidad Estados Unidos firma con las 5 potencias miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania, ese acuerdo que garantiza que Irán no tenga el arma atómica, pero sí desarrolle un programa nuclear pacífico. De manera que ya ese acuerdo es una expresión de este mundo multipolar y pluricéntrico que todavía no está en plenitud presentado, pero que se va perfilando el mundo en esa dirección. Mira, hay un acuerdo de gobernabilidad del sistema mundial entre los Estados Unidos y China. El presidente Xi Jinping visita Estados Unidos en visita de Estado el próximo mes de septiembre. Y en ese momento ya hay un acuerdo en lo que se refiere a la gobernabilidad del sistema mundial respecto a la cuestión crucial de este momento, que es el cambio climático. Esto es lo que asegura que la reunión de las Naciones Unidas del mes de diciembre sobre el cambio climático sea un éxito de envergadura, el acuerdo estratégico entre Estados Unidos y China. Qué bueno, Bueno. Yo quiero señalar simplemente, ¿no es cierto?, que Estados Unidos es muchas veces un desafío para la soberanía de países más débiles, pero que ese no es siempre el caso. Es decir, aquí se han mencionado las 2 guerras del Golfo, y el ejemplo es perfecto, porque justamente la Segunda Guerra del Golfo fue efectivamente el producto de un engaño norteamericano respecto de las armas de destrucción masiva que supuestamente tenía Saddam Hussein. Pero la primera guerra del Golfo fue desencadenada porque Saddam Hussein invadió Kuwait y anexó Kuwait a Irak, y en el caso de la primera guerra del Golfo, Estados Unidos estaba defendiendo la soberanía de un país débil como Kuwait, y Irak estaba destruyendo con algunos pozos petroleros. Claro, justo había un montón de petróleo, una soberanía petrolero con el que se haya quedado Estados Unidos. Estados Unidos no se quedó con ningún pozo petrolero, y si hubieran buscado quedarse con pozos pero sus contratistas sí, sus contratistas se quedaron con un montón de contratos. Otros negocios, que es la reconstrucción, es una cosa espantosa, deplorable, la he criticado siempre. La Segunda Guerra de Irak se hizo efectivamente por el negocio de la reconstrucción. Destruyeron, ¿no es cierto?, y luego ganaron muchísimo dinero empresas ligadas al propio poder político. Pero no fue el petróleo, por el contrario, terminaron quitándole el petróleo a los sunitas, que eran sus potenciales aliados en Irak, y dándoselo a los chiitas, que eran sus enemigos, y dándoselo también a los kurdos, que eran enemigos permítame de sus amigos Permítame volver a lo racial antes de que se nos acabe el tiempo. Sí, una última. 30 segundos. Donald Trump tiene en su haber una ex esposa checoslovaca, una esposa actual eslovena, una madre que nació también en Escocia, digamos, todos inmigrantes en su familia. ¿Cómo un país como Estados Unidos, que es medio eso, medio como Argentina, termina sumergido en tensiones de este tipo? Si pueden, en 10 segundos cada uno. Creo que se vive una situación económica de mucha desigualdad,
y hay muchos elementos que hacen a una tremenda inseguridad. ¿Cuántas veces hemos visto una persona a la que le dicen loco que tirotea una escuela llena de niños? Sí, o ocurren situaciones de ese tipo cuando ese hombre asesina y filma a la periodista que va a asesinar. ¿Es la desigualdad? Es una crisis ética, moral, integral. Estados Unidos en este momento carece de un proyecto común para todos los sectores de su sociedad. El sueño americano, que es el del crecimiento de cada generación por encima de la de sus predecesores, este sueño está quebrado precisamente por el fenómeno de la desigualdad creciente de la sociedad norteamericana. Lo que hay que tomar en cuenta es que la consecuencia de esto es precisamente el crecimiento de la fobia contra los diferentes, no solo los inmigrantes, sino también los otros sectores sociales que son diferentes respecto a la tendencia fundamental de la sociedad. Los inmigrantes ilegales en Estados Unidos son más de 11 millones de personas, en un 80% son mexicanos o de origen mexicano. 11 millones fue lo que dijo Donald Trump, justamente. Carlos, 30 Sí, bueno, segundos. 30 segundos. Bueno, bien, no tenemos que confundirlo. Donald Trump no es Estados Unidos, ¿no es cierto? Es simplemente un personaje más en la escena y es un personaje que probablemente le haga más daño a la derecha que otra cosa, por un lado. Por otro lado, creo que no tenemos que olvidarnos de que Estados Unidos es un país que tiene una historia de tensiones raciales que son absolutamente inimaginables para nosotros. Y lo que estamos viendo hoy es la proyección de su pasado. Hay un viejo dicho que dice, el pasado es prólogo. Por consiguiente, para comprender el presente y el futuro, estudiemos al pasado. Y yo creo que lo que estamos viendo en Estados Unidos es una proyección directa de su pasado. Un pasado que para nosotros es incomprensible, porque nuestra sociedad ha sido mucho más benévola en estos temas, ¿no es cierto? Ha sido mucho más humanitaria en estos temas, y esto es algo que los argentinos normalmente no reconocemos, porque de alguna manera elegimos modelos foráneos que no deberían ser modelos. Gracias, Gracias, Carlos. Al contrario, igualmente. Jorge Castro, como siempre, un gusto. Y Jorge Kreines también, La verdad que un tema muy interesante analizarlo. La verdad que 3 opiniones de alto nivel en la Argentina. Y la verdad que hay que seguir de cerca lo que está pasando en este momento en el seno de la sociedad norteamericana. Última pausa y ya volvemos. Sí.